Hola compatriotas, les saluda su colega y amigo de Brújula Cívica. Quienes me conocen saben que dentro de mi formación de carrera fui formado en gobernabilidad por la Universidad San Martín de Porres, donde aprendí la rigurosidad de nuestra tradición jurídica. Luego, con aprendizaje de la tecnología, me adentré en el diseño de sistemas descentralizados e inmutables. Por eso, cuando miro al Perú actual, no veo simplemente políticos peleando en la TV o redes sociales. Veo un sistema institucional cuyos nodos de control democrático están siendo atacados sistemáticamente para generar impunidad. Hoy vamos a romper el molde de los videos cortos. Si tu prioridad es generar el día a día para parar la olla, te pido que me regales unos minutos porque la inflación que inició golpear tu bolsillo y la falta de empleo tienen su origen exacto en lo que te voy a explicar. Vivimos una auténtica lucha existencial entre una tradición de corrupción sistémica y los últimos reductos de un sistema de justicia independiente. Bienvenidos al análisis definitivo del colapso institucional peruano en este 2026. Comencemos por la urgencia electoral. Al cierre oficial de la OMPE, procesado al 98.26% de las actas de esta segunda vuelta, el Perú se encuentra en un estado de paridad estadística absoluta, 50% para Keiko Fujimori y 50% para Roberto Sánchez. Aunque acercándonos al 99% en estos precisos momentos, todo indica, podría darse un 51-49. Este empate estadístico no es un mero accidente matemático, es la radiografía de un país que se ha quebrado por la mitad. Miremos la cartografía de esta grieta política con ojos analíticos. El bloque urbano y transnacional, Keiko Fujimori consolida su base en los sectores urbanos de la costa y de manera crítica en el voto peruano en el exterior. Es un electorado metropolitano que exige estabilidad institucional mínima y teme una ruptura del modelo económico que sostiene sus empleos. El bloque rural y marginal. Roberto Sánchez articula su respaldo desde las zonas rurales y de difícil acceso. Aquí el voto no es una simple preferencia, es una aspiración de reconocimiento y dignidad frente a un Estado centralista que perciben como distante o represivo. La tensión jurídica es brutal, porque los últimos votos que llegan del extranjero tienen el peso estratégico de romper el empate numérico. Pero esto profundiza la fractura social, al ser percibido por las regiones rurales como una interferencia de la diáspora sobre la voluntad de quienes residen y padecen las carencias en territorio nacional. Después del análisis, les digo que la estrechez de este margen ha desatado una judicialización agresiva. Las élites políticas están instrumentalizando las herramientas de la ley para anular el peso electoral del bastión enemigo, no para buscar transparencia. Fuerza Popular interpone recursos de nulidad masivos contra mesas de sufragio en la región de Puno, alegando supuestas irregularidades. Juntos por el Perú despliega sus recursos para invalidar actas en mesas de Estados Unidos, intentando neutralizar la ventaja fujimorista en el extranjero. Le quieren quitar también la nacionalidad a los peruanos que viven fuera. ¿Y qué pasa con las famosas actas de la serie 900.000 que inundaron teorías conspirativas en redes hasta hace pocos días? Analicemos el sustento jurídico. La Defensoría del Pueblo ya aclaró que estas actas son totalmente válidas, diseñadas específicamente para zonas rurales de difícil acceso y respaldadas por el padrón electoral local. Impugnarlas por sistema, sin pruebas fehacientes, es un intento de invisibilizar el voto rural. Y hagamos una distinción técnica fundamental. Esto no es la primera vuelta, donde Rafael López Aliaga impulsó una narrativa de fraude basada en retrasos logísticos en Lima, que efectivamente se dieron.
Misiones internacionales como la Unión Europea y la Asociación Civil Transparencia desestimaron categóricamente esas acusaciones, calificándolas como simples deficiencias operativas de la OMP. Lo que vivimos hoy en el balotaje es una deslegitimación mutua y sistemática. ¿Por qué el poder le tiene terror a la justicia? Ahora bien, conectemos los puntos. ¿Por qué esta clase política está tan dispuesta a patear el tablero democrático? La respuesta está en los expedientes del Ministerio Público. Los políticos le tienen terror a la justicia porque por primera vez en la historia republicana el sistema judicial ha alcanzado niveles de autonomía profesional que no pueden controlar. Miremos la radiografía de nuestra alta dirección política desde el año 2001. Gozar del poder en el Perú se convirtió en la antesala del banquillo de los acusados. 7 de 9 mandatarios recientes enfrentan o han enfrentado procesos por delitos graves. Alejandro Toledo Manrique, sentenciado a 20 años y 6 meses por los sobornos de la carretera interoceánica. Alan García, cuyo proceso por las coimas del Metro de Lima y la Caja 2 se cerró únicamente por el asunto del suicidio. Ollanta Humala Tasso, con un juicio oral que ya lleva 3 años en marcha. Pedro Pablo Kuczynski, con el juicio oral por sus consultorías a Odebrecht, a punto de iniciar mandato. Martín Vizcarra Cornejo, en juicio oral desde octubre de 2024 por recibir presuntos sobornos como gobernador. Pedro Castillo Terrones, acusado y procesado por el autogolpe de Estado y corrupción sistémica. Los registros fiscales son implacables. Los únicos mandatarios excluidos de investigaciones por corrupción en este periodo son Valentín Paniagua y Francisco Sagasti. El resto de la foto presidencial está en manos de los jueces. Muchos operadores políticos intentan deslegitimar el trabajo del equipo especial Lavajato y la Procuraduría ad hoc, pero hablemos con métricas de eficiencia económica. El acuerdo de colaboración eficaz homologado en 2019 fue una herramienta técnica impecable que permitió rastrear las rutas del dinero sucio. Miren el alcance real de este trabajo. Hay 1.059 personas bajo investigación, 54% funcionarios públicos y 46% privados. Y 124 empresas implicadas. Se tramitan 195 procesos judiciales vinculados a 91 proyectos de infraestructura. La reparación civil. Se pactó un monto histórico de 1.557 millones de soles, unos 417 millones de dólares, de los cuales ya se han pagado efectivamente 302 millones. Hagamos un análisis comparativo internacional y diacrónico. En la década de Fujimori y Montesinos, de los 1.500 millones fijados como reparación, el Estado solo pudo recuperar el 3%, unos 40 millones de soles. El sistema de justicia actual ha logrado que la reparación total fijada sea 7.5 veces superior a todo lo efectivamente recuperado en el pasado. Este éxito técnico generó un efecto dominó que no distinguió banderas políticas, judicializando tanto a grandes constructoras nacionales como a Keiko Fujimori por aportes de 17.5 millones de dólares y a Susana Villarán por financiamientos de 7 millones de dólares respecto a OAS y Odebrecht. Toda la élite política quedó expuesta. Al verse acorraladas por la eficiencia de la justicia, las élites políticas activaron una campaña de demolición institucional, al igual que en la arquitectura de la seguridad informática. Un atacante busca corromper los nodos validadores.
Aquí el poder político buscó descabezar los organismos de control. Número 1. El asalto a la Junta Nacional de Justicia, JNJ, mediante intentos exprés de remoción en el Congreso para liquidar a sus magistrados clave, frenado gracias a la resiliencia de una sala constitucional. Número 2. La captura del Ministerio Público, evidenciada en la gestión de Patricia Benavides, quien presuntamente instrumentalizó la Fiscalía de la Nación para fines de impunidad, atacando directamente la operatividad del FICOP. Número 3. El hostigamiento a los operadores. Las suspensiones administrativas y ataques reputacionales sistemáticos contra los fiscales Rafael Vela, Domingo Pérez y Marita Barreto, diseñados para entorpecer los juicios orales en curso. Como advierte el politólogo Romeo Grompone, el régimen peruano sufre una muerte lenta, death by a thousand cuts. Las herramientas de nuestra Constitución, como las vacancias y las disoluciones, han sido pervertidas para fines puramente patrimoniales de mafias. Y aquí hay una responsabilidad compartida de las élites. Mientras las nuevas élites regionales usan el Estado como botín personal, las élites económicas tradicionales han financiado campañas supuestamente en favor de la democracia, que en la práctica solo buscaban preservar el status quo y evitar se cuestionen sus intereses económicos. El resultado es lo que el Instituto de Estudios Peruanos califica como una democracia precaria, un régimen híbrido donde el ciudadano pierde la fe en las instituciones porque ve que las reglas solo se aplican para el desvalido. Compatriotas, los ataques coordinados contra la Junta Nacional de Justicia y la actual deslegitimación de los organismos electorales como la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones no son hechos aislados. Son las dos caras de la misma moneda. Una estrategia coordinada para restaurar un régimen de impunidad absoluta. Mientras el país se distrae con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, estamos caminando al borde del precipicio constitucional. Si el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE no logran comunicar con claridad técnica la validez de cada acta, los riesgos para el ciudadano que vive del día a día son devastadores. Número 1. Parálisis institucional. El uso de los recursos de nulidad como armas políticas bloqueará cualquier capacidad de gobierno. Número 2. Riesgo social. El peligro de estallidos sociales en regiones como Puno es real si la población siente que se invisibiliza su identidad y su voto. Número 3. Colapso económico. La incertidumbre prolongada detendrá la inversión. Quien sea proclamado presidente heredará una gobernabilidad precaria, con la mitad del país cuestionando su legitimidad de origen. Esto significa menos empleo, más inflación y más pobreza para ti. La resiliencia técnica de nuestro sistema de justicia es tremenda. Realizar 177 audiencias en un solo año para el caso Toledo lo demuestra. Pero la justicia sola no puede salvar a la República. La muerte lenta, esa que acabamos de hablar, de nuestras instituciones, solo podrá revertirse si la sociedad civil despierta y exigimos una renovación absoluta de la representación política. No regalemos el país al odio ni a las mafias que buscan la impunidad. Déjame saber tu análisis en los comentarios. Comparte este mensaje de Brújula Cívica con quienes creen que la política no los afecta y defendamos juntos el Estado de Derecho. Hasta la próxima.